La vamos a hablar sobre la cruzada y los genes, Andreina, Silvio Peña, Elisaúl Muñoz y Adonis Rodríguez, que este servidor. Como le dije, vamos a hablar de las cruzadas y los cambios de la Edad Media. Bueno, las cruzadas se conocen como las cruzadas a una serie de campañas militares llevadas a cabo por buena parte de la Europa cristiana, en particular de Francia a los Capetos y el Sacro Imperio Romano, bajo el impulso de la autoridad eclesiástica. Como pueden ver aquí, los militares, su escudo tenían una tela, que por arriba de la tela también tenían una cruz, igual que su traje. Las causas de la cruzada, las principales causas de la llamada cruzada fueron siempre la liberación de la Tierra Santa y la de Jerusalén a mano. Sin embargo, detrás de las dichas pretensiones religiosas estaban también el deseo de expandir el área institucional, comercial y económica de la nobleza feudal. Bueno, la primera cruzada inició en el 1096 y culminó en 1099 con una victoria cristiana y el control territorial. La segunda cruzada tuvo lugar entre el 1144 y 1148 a partir de la caída del condado de Edesa y el primer estado latino ante los turcos seljúcidas, algo así que se dice. La tercera cruzada ocurrió en 1187 y 1191 y fue conocido como la Cruzada de los Reyes. Tuvo objetivo de recuperar Jerusalén dentro de... Sí, ahí se escucha. Se escucha. Se escucha, se escucha. ¿Se escucha, pastor? Sí, sí, se escucha. Ok. La Quinta Cruzada, esta tuvo inicio en el 1217 y culminó en el 1221. El principal objetivo de esta cruzada era derrotar a los musulmanes de Egipto, así como una vía para la recaptura de Jerusalén. El ejército más grande y se puso al mando rey Andrés Cruzado de Hungría. Luego de las victorias iniciales, la desembocadura de Nilo, el ejército se arriesgó a atacar el Cairo y fue vencido y obligado a abandonar incluso los terrenos anteriores conquistados. La siguiente. La séptima cruzada. La sexta cruzada, esta tuvo lugar en el 1228 y 1229 y tuvo a cargo de Federico II, quien había sido excomulgado por el Papa. Se dice también que esta fue la única cruzada que no tenía un apoyo papal y durante esta cruzada quien la comandaba, que era el sultán Camil, era enemigo de Nasser y ellos lo que querían era forzar esa guerra a cambio de hacerse cargo de Jerusalén. La séptima. La séptima cruzada. Esta cruzada tuvo lugar en el 1248 y culminó en el 1252. Esta tuvo a cargo de Luis IX de Francia. Una vez que fue la tregua
que la tregua quiere decir como una suspensión de una guerra. La cruzada se suspendió, pero luego se reanudó y tuvieron la victoria. Y cuando tuvieron la victoria, el rey francés fue derrotado en Egipto y fue prisionero. La octava y séptima cruzada. La octava cruzada, 25 años luego del fracaso de la séptima cruzada, Luis IX reintentó buscando un Túnez donde contrajo la disentería y murió a los pocos días. Entonces inició la novena cruzada, considerándola parte anterior. Espérate. Sigue la siguiente, la novena. La novena cruzada. Durante la novena cruzada ocurrieron algunas consecuencias. Dentro de estas consecuencias que surgieron, los musulmanes de Jerusalén fueron expulsados. Y otra de las consecuencias fueron que se expandió el cristianismo y se beneficiaron la burguesía, entre otras. El compañero que sigue. Bien, buenas tardes. En esta ocasión me corresponderá a mí hablar acerca de las consecuencias de las diferentes cruzadas y poder analizar cada uno de los hechos. Es importante que antes de nosotros poder resaltar cada una de esas consecuencias y causas que dieron lugar a estas cruzadas, conozcamos, por ejemplo, datos que son específicos. Por ejemplo, tenemos claro, como decía nuestro compañero Adonis hace un momento, que estas cruzadas pues se dieron entre los años 1096 hasta el 1291, que fue el tiempo en el que se desarrollaron estas cruzadas. Pero también los lugares donde se desarrollan estas cruzadas fueron en Anatolia, en Siria, Palestina, Chipre y al norte de África. Esto tuvo como lugar el enfrentamiento del reino cristiano y los sultanatos, que hacen referencia a lo que son los musulmanes, teniendo al inicio la victoria de lo que fueron los cristianos o el reino cristiano, y en segundo lugar entonces la victoria de los musulmanes. Cuando se hablan de esta cruzada, hay tres cruzadas que se consideran sobresalientes o se consideran importantes, que es la primera, la tercera y la sexta cruzada. Dicho esto, porque estas fueron las que permitieron de una u otra manera que el cristianismo, que era el objetivo principal de las cruzadas, poder reconquistar aquellas tierras que pertenecían a todo Jerusalén. Las demás cruzadas entonces tuvieron un término desastroso, porque terminaron en fracaso. Tomando entonces en cuenta todo esto, esas 9 cruzadas que se dan tenían unas características muy peculiares, características muy propias, y entre las principales características de la cruzada nosotros podemos encontrar que fueron impulsadas por el papado y apoyadas también por los principales reinos cristianos, específicamente de Europa, entre ellos Francia e Inglaterra. Y se organizaron en total 9 compañías, que era también como se le llamaba, o cruzadas religiosas, y estas se dan entre el siglo XVI y el siglo XVIII, y tuvieron como escenario geográfico la costa del mar Mediterráneo oriental. Sus motivaciones principales fueron a favor de la religiosidad, específicamente entre lo que eran las expansionistas de la nobleza de todo el territorio. También fueron significativas para las persecuciones y la muerte de muchos musulmanes y judíos y muchos cristianos ortodoxos. El papado
concedió las indulgencias, o sea, esas eran garantías que se le daban a través del sellado con la burla papal, que se le conocía como burla papal al anillo que utilizaba el Papa, con el que se sellaban cada uno de los documentos que servirían como base para la conquista. Y entre ellas, entonces, podemos señalar consecuencias y causas que fueron generales y consecuencias y causas que fueron ya más específicas. En este sentido, nosotros encontramos en la primera cruzada, que tiene sus características, entre las principales causas que dieron origen a la cruzada están el deseo de que los cristianos puedan recuperar específicamente todo lo que fue Jerusalén, lo cual había caído en manos de los musulmanes. Y ellos querían nueva vez el regreso de cada una de sus tierras. También está la preocupación de la Iglesia Católica por la expansión del Islam en todo el territorio. También estaba la búsqueda de la faena, la riqueza, el obtener tierra, el poder conquistar todo lo que provenía del territorio en discusión, pero también estaban las ambiciones de los comerciantes y podemos resaltar entonces como características principales que están ahí señaladas. Primero, se reforzó el liderazgo del Papa, que era lo que buscaba, que entre Europa Occidental y la expansión del cristianismo en el Oriente, pues se pueda llevar a cabo. En segundo lugar, como consecuencia, tenemos el agravamiento del conflicto entre Roma y la Iglesia Ortodoxa en ese momento, debido a la ocupación de Constantinopla que se lleva a cabo en el 1204. Pero también está el enriquecimiento de la cultura occidental debido a la influencia y al arte de la ciencia de los árabes y de los bizantinos. Hay otra consecuencia también, que es la apertura de rutas comerciales entre Oriente y Occidente. Existen otras consecuencias que tienen que ver con el fortalecimiento de la naciente burguesía, como consecuencia de las ganancias proporcionadas por el aprovechamiento del transporte, del traspaso del ejército, el incremento del tráfico de Oriente a Occidente. También tenemos como consecuencia el debilitamiento del sistema feudal, que con esto el feudalismo comenzó a descender, que puntualmente comenzó a ser reemplazado por el capitalismo comercial. Pero también tenemos como consecuencia la muerte de gran cantidad de personas, específicamente de niños, mujeres, ancianos, y la toma de ciudades a través de grandes ataques que terminaron en muerte, que destrozaron dicho territorio y se quedaba con sus bienes. También está, tras los años sin lucha de conseguir ninguno de esos objetivos, ninguna de esas prácticas, entonces se firmaron varios acuerdos, y estos acuerdos entonces dieron paso a lo que fueron consecuencias funestas, como entre la primera, la tercera y la sexta terminaron ganando el territorio. Adelante, compañero. Consecuencia que tenemos en la Cuarta Cruzada, ahí, un poquito, o sea, la Cuarta Cruzada tiene como consecuencia entonces la conquista de Constantinopla, que como decíamos hace un momento, esta conquista de Constantinopla se da en el año 1204. A esto podemos protagonista, personaje sobresaliente de las cruzadas, y ahí tenemos a Urbano II, que estuvo entre 1042 a 1099 para la Iglesia Católica, y tenemos a Pedro Amián, que está entre 1050 y 1115, pero tenemos también ahí a Federico Barbajoa, que está entre 1122 y 1190. Tenemos a Salidianos, que está entre 1138 y 1193. Tenemos a Ricardo Corazón de León, que está entre
1157 y 1199. Y finalmente tenemos al eh, 14 y 1260. Y este fue rey de Francia, de la dinastía de los Castro, que participó en la Séptima Cruzada. Pero, como les decía hace un momento, se centra la atención específicamente entonces entre la primera, tercera y sexta cruzada, que fueron donde se logró conquistar o donde se lograron los objetivos de las cruzadas, que fue el control de lo que era el territorio de Jerusalén. Compañero, que continúa. Buenas tardes, mi nombre es Elisaúl Muñoz. Yo le estaré hablando acerca de lo que es la Edad Media. La Edad Media es el periodo histórico que se caracteriza el predominio del feudalismo como régimen político, con una economía de subsistencia, esencialmente agraria, que producía una serie de cambios como el surgimiento de la artesanía, el comercio, las ciudades y la burguesía. En el perfeccionamiento de las técnicas de producción contribuyó notablemente el contacto con el Oriente, un aumento a la población y a la producción, la cual a la vez causa y efecto fue tanta la producción originaria que la actividad comercial que hacía el siglo, la sociedad contaba con artesanos y mercaderes. Esa era una de las fuentes predominantes en la economía de la Edad Media. El capitalismo. Cuando hablamos de capitalismo, esto no quiere decir que es el sistema político que sirve a los intereses de la burguesía. Presenta tres facetas. Capitalismo comercial, se basa en el intercambio de comercio, de mercancía y productos, entre otras cosas. La formación, se formaron ligas de protección con el fin de defender sus intereses, ampliar su comercio y ganancias, que ese era su objetivo. O sea, porque cada quien que está haciendo un comercio quiere dinamizar el comercio, pero también necesita, o sea, y quiere adquirir ganancias o beneficios propios. Prosperó en Genova y Venecia. El capitalismo financiero desarrollo del comercio, originó la anulación de monedas, se opera por medio de bancos, bolsas, giros. Los judíos fueron los acapadores del sistema financiero. Y por último, perdón, se me fue. Y por último, el capitalismo industrial se origina con el desarrollo del pensamiento científico y sus aplicaciones en la técnica de producción. Las características de la Edad Media. La característica en los cambios de la Edad Media se caracteriza la producción con el objetivo de abaratar los productos. Se requiere de grandes capitales para montar grandes industrias. Los reyes y los grandes capitalistas financian o colaboran en el financiamiento de las grandes industrias. Estas son las principales características de la Edad Media que podemos destacar en esta exposición. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Hasta aquí la final de la exposición. Ok, tenía un comentario, pero no sé si se podrá hacer. Sí, se pueden hacer los comentarios en esta ocasión. Sí.
eso de la cruzada tuvieron muchos beneficios, como en 1099 la cruzada tomaron Jerusalén tras un ataque cruento. Este triunfo permitió abrir el camino tradicional de los peregrinos hacia la Tierra Santa, así como las rutas comerciales como las que llegaban a Europa de muchas especies, la seda y otros productos de lujos orientales. Ya, pararon el video, ¿verdad? Esa facultad es de Adonis.